Habíamos traído el bici. Y así ya lo ponía. ¿Tigres? Auténticos tigres. Gracias te damos, Señor, por permitirnos disfrutar e integrarnos a esta parte de la creación, como lo es la naturaleza. Amén. Amén. Cardenales. Señor, te agradecemos por por ponernos en contacto con nuestros semejantes. Es para que se nos Por ti, en este campamento. ¿Quieren ver los niños? Blanca, los niños quieren mirar la fogata. ¿Hasta la última? Las hormigas permitimos estar reunidos en la naturaleza con nuestros hermanos scouts. ¡Bravo! Creo que sus pensamientos los están quemando, qué malvados. Sus pensamientos los están quemando. Malvados. Para que se lleven hasta el cielo y los oiga Dios. Bueno. Ay, nomás porque le dijo cumbia, sí, está bien. Seguimos ahora. Sí. Nuevamente. Algo muy importante. Sí. Qué bonito se ve. Va a haber alguien que realmente no va a poder ver, me voy a estar moviendo, pero en algún momento me voy a detener. Jorge. Eduardo, no vemos. En estos momentos, sí, también yo creo que va a ser importante para una persona que empezó con nosotros también ya hace tiempo, que lo hemos visto que trabaja, que le echa muchas ganas, sí, y que yo creo que no va a desmerecer en el momento que le preguntamos o le preguntemos si va a querer hacer su promesa como scout. Roberto, pásate aquí conmigo, por favor. Roberto, la misma pregunta que le hacen a tus compañeros. Ya has estado con nosotros, conoces la ley scout, conoces la promesa scout. ¿Estás dispuesto a vivir como scout? ¿Estás dispuesto a cumplir con la promesa scout? Es una promesa que no me la estás haciendo a mí, me la estás haciendo a ti. Una vez que decides vivir como scout, ya vas a ser scout, desde aquí, los sábados, escuela. ¿Estás dispuesto a vivir así? Sí. la foto. Le quedó muy gruesa. La foto. Perdón. ¿Se ve? Le quedó gruesa todo. Mira, la sabía que vamos a hacer eso. Sí, la venta fue que van a ver si otros le quedan tanto. La película que están haciendo muy a lo loco. ¿Qué se pone? Los globos también. Ah, tumben. Ay, sí, tumben los globos. Tumben de los hormigas, ¿cuál? ¿Sí nos vamos? Así es. Esto no es que está más flojo. Tiene cielito y tal. Allá nosotros tiene también. Él no lo tiene cierto. Tiene tronquitos en la parte de abajo de la fogata. Juan, Roberto, deja de ser Roberto. ¿Va a hacer su promesa? ¿Ahora va a ser? Scout, saludar. ¿Cómo se va a llamar? Yo prometo hacer siempre
de lo mejor para cumplir mis deberes para con Dios y con la patria. Cumplir fielmente la ley de la manada y hacer una buena acción cada día. ¡Scout siempre! ¡Listo! ¡Scout siempre! ¡Listo! ¡Scout siempre! ¡Listo! Bueno, Roberto, al ser parte de la manada, cambia de nombre. Ya no va a ser Roberto, ahora va a ser conocido como Rama. ¡Qué Rama en el libro de la selva era el jefe de la manada de búfalos que cuidaba a Mowgli. ¿Sí? Las características que nos hicieron pensar en él como Rama es precisamente de que es un niño que es muy callado, pero siempre está muy al pendiente de todos sus compañeros, siempre los está cuidando y es muy obediente. Eso es lo que hacía Rama, obedecía a Mowgli y al mismo tiempo cuidaba a su rebaño. Entonces, Rama, bienvenido. ¡Bravo! Vamos a hacer, por favor, 1, 2, 3.